Saludos cordiales, estimados alumnos. Seguimos con educación inclusiva, ajustes curriculares y estrategias de inclusión. La educación como un derecho humano fundamental con alcance universal y de calidad óptima sigue siendo un desafío pendiente en el Paraguay, sobre todo para aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad o que todavía se enfrentan a barreras de toda índole para ejercer este derecho. La universidad inclusiva supone un modelo de educación que pretende atender a las necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos, considerando especialmente aquellos casos en los que no puede existir un riesgo de exclusión social. No se trata solo de prestar atención a las personas con discapacidad, sino a todo el alumnado, sin distinguir por la raza, la condición social, la cultura, la religión, entre otros aspectos. Bajo este nuevo paradigma asociado al desarrollo de una educación superior inclusiva, se reconoce la valiosa oportunidad de ofrecer la acogida a grupos diversos en el sistema universitario para promover la equidad. Por un lado, esto se da en la distribución de las oportunidades de acceso mediante el establecimiento de acciones para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias no intencionadas y por otro, repensando el conjunto de los dispositivos discursivos, normativos, que configuran la educación universitaria ante el nuevo estudiantado. Son derechos del estudiante universitario. La educación sin discriminación y con igualdad de oportunidades. La educación inclusiva, los ajustes razonables. Anteriormente pensábamos que los ajustes solo se realizaban en la educación básica. Sin embargo, las leyes hoy permiten realizar ajustes razonables en todos los niveles de nuestro sistema educativo. Adecuaciones metodológicas pertinentes a las necesidades. Promoción de acciones positivas para favorecer la inclusión. La existencia de un equipo técnico que dé atención a estudiantes con discapacidad son, entre otros, los derechos del estudiante universitario. La metodología DUA, diseño universal para el aprendizaje. ¿En qué consiste la metodología DUA? Es un enfoque didáctico que puede considerarse como un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículum, es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje DUA es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales
que pudieran existir en el aula, de manera que favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. El DUA tiene como objetivo la superación de todo tipo de barreras en el contexto educativo, creando contenidos universales. La idea es tratar de anticiparse a las posibles barreras que puedan surgir, entendiendo que la barrera no está en el estudiante, sino en el modo de enseñar, en el contexto. Principios fundamentales. Existen tres principios basados en la investigación neurocientífica que guían el diseño universal de aprendizaje. Primero, es el reconocimiento o representación, que hace referencia a cómo se presenta el contenido y a los conocimientos, o dicho de otro modo, que aprender. La neuroeducación ha demostrado que no todo el mundo procesa la información recibida de la misma manera, por lo que siguiendo este principio, el docente deberá presentar la información con los alumnos mediante diferentes soportes y en formatos distintos, teniendo en cuenta su capacidad de percepción, comprensión o el uso del lenguaje, entre otros. El segundo es el que tiene que ver con la motivación y responde a la pregunta: ¿por qué aprender? A algunas personas les motiva hacerlo en grupo y a otras en forma individual. A unas lo novedoso les llama la atención, mientras que a otras lo nuevo les puede generar incertidumbre o falta de seguridad y prefieren aprender siguiendo rutinas. Por ello, teniendo presente este principio, el docente tendrá que proporcionar opciones que permitan diferentes maneras de motivar a su alumnado para asegurarse el compromiso y la cooperación del mismo. El tercero y último principio se centra en la acción y en la expresión, respondiendo así a la pregunta: ¿cómo aprender? En ese sentido, DUA parte de la noción de que existen múltiples formas de expresar lo aprendido. Por ejemplo, puede que un alumno que tenga barreras derivadas de un conocimiento insuficiente de la lengua sea capaz de explicarse mejor con la expresión oral que con la escrita. En definitiva, este método de enseñanza propone que se ofrezcan diferentes opciones para poder demostrar lo aprendido. La educación para todos no solo significa que todos los estudiantes estén en el sistema educativo y en las aulas, sino que todos aprendan y lleguen al máximo de su desarrollo, para que la educación sea para todos y no más para unos que para otros. Tiene que tener en cuenta las diferencias y buscar modelos, metodologías y respuestas didácticas que permitan lograr los objetivos educativos a todos los alumnos. Ajustes necesarios por tipo de discapacidad. La discapacidad intelectual, conocida como trastorno del desarrollo intelectual, en su definición ha cambiado de paradigma, puesto que actualmente se la considera
en la relación del individuo con el medio y cómo éste puede influir en él. Es una condición diagnosticada antes de los 18 años de edad que incluye un funcionamiento intelectual general definido cuantitativamente por debajo del promedio CI menor a 70 y una carencia de las destrezas necesarias para la vida diaria. En el pasado, el término retardo mental se usaba para describir esta condición. Este término ya no se utiliza. A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. Situaciones de discapacidad intelectual presentan limitaciones en el área del desarrollo cognitivo y la comprensión que pueden ser diferentes grados o niveles. Estas limitaciones pueden agravarse o disminuir dependiendo de las condiciones y oportunidades del entorno, incluidas las instituciones educativas formales, así como del trato y las prácticas que ejerzan las demás personas. Es importante no confundir las limitaciones de orden cognitivo con aquellas de orden psíquico o mental. Tipos de discapacidad intelectual. Discapacidad leve. Son capaces de hacer parte del sistema educativo, formarse y ser un profesional, aunque en más tiempo que el resto de los compañeros. La discapacidad intelectual moderada, la discapacidad intelectual grave y la discapacidad intelectual profunda. Los ajustes que se deben realizar en cuanto a infraestructura: contar con un espacio amplio, señalizaciones que faciliten la ubicación de los salones y oficinas. Alternativas adecuadas: comunicar al docente que éste tiene estudiantes con discapacidad intelectual en el aula. Al comunicarse con el estudiante, evitar lenguaje técnico y complejo. Fomentar la independencia, apoyándolo en lo que sea necesario. Resolver dudas con paciencia y tolerancia. Permitir que su estudiante salga del salón para despejarse si lo considera necesario. Identificar el nivel de comprensión del estudiante para adaptar el contenido de la cátedra según necesidades. Involucrar a los estudiantes en los grupos de trabajo. No invadir su espacio personal. El PADEI es el programa de asistencia a estudiantes con discapacidad intelectual. Estudiantes en permanencia. Dar seguimiento a casos de estudiantes con discapacidad intelectual inscritos en la universidad. Coordinar con unidades académicas y centros universitarios el seguimiento de casos, así como programas de tutorías y acompañamiento de pares. La investigación: realizar investigaciones en general de la población estudiantil con discapacidad intelectual. Realizar investigaciones sobre el rendimiento académico de estudiantes con discapacidad inscritos en las diferentes unidades académicas. Referente a la docencia: estructurar programa especial para el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes.
Capacitar al personal y practicantes de psicología en aspectos de discapacidad como apoyo técnico. Planificar e implementar actividades relacionadas a la discapacidad con los mismos estudiantes. En cuanto a información, divulgar la existencia de programas de discapacidad en campus y centros universitarios. Actualizar y complementar material escrito que se utiliza en el proceso de atención a estudiantes con discapacidad. Los ajustes necesarios. Proporcionar más tiempo en la realización de ejercicios, tareas y su entrega en formatos diferentes en función de las necesidades de cada estudiante. Aumentar el tiempo de realización del examen. Posibilidad de aplazar la prueba siempre que se justifique adecuadamente por su condición de discapacidad. Fomentar la colaboración de los compañeros a través del préstamo de apuntes. Se puede realizar a través del equipo técnico. Podría ser a través de talleres de sensibilización, de petición expresa dentro del aula o a requerimiento del profesorado. Aquí estableceremos una pausa y seguiremos en la próxima clase con las demás discapacidades. Muchas gracias.